He convocado esta conferencia para denunciar ante el pueblo boliviano y al mundo entero. Está en proceso un golpe de Estado. Aunque quiero decirlo, ya sabía anticipadamente, se prepararon la derecha con apoyo internacional para un golpe de Estado. En algún momento decía que Estados Unidos estaba detrás de los golpes en América Latina. Y a él ya lo habían amenazado. Fíjate lo que decía Evo hace unos años, 2014, dale. En toda América Latina y el Caribe ha habido golpes de Estado, dictaduras militares, menos en Estados Unidos. Yo pregunto, ¿por qué en Estados Unidos no hay golpe de Estado? Claro, no hay un embajador de Estados Unidos en Estados Unidos, por eso no hay golpe de Estado en Estados Unidos. ¿Escuchaste eso, no? Evo Morales ya anticipaba lo que le iba a pasar a él, evidentemente que ya le llegaban los mensajes. Ahora vas a ver las pruebas de cada actor que participó en el golpe de Estado a Evo Morales por parte de Estados Unidos. Pero primero quería que conozcan la posición de Argentina. Esto lo dije la semana pasada. Alberto cuando va a México, Alberto cuando va al Grupo de Puebla, Alberto cuando empieza a dar mensajes a la comunidad internacional, fija claramente políticas que son de alguna manera una marcada de cancha muy importante a los Estados Unidos. Y eso se ha ido viendo durante todo el proceso de que fue electo Alberto Fernández. Fíjate lo que dijo ahora. Fuerte crítica de Alberto Fernández a Estados Unidos por Bolivia. Retrocedió décadas y volvió a lo peor de los 70. En los 70 se dio origen al Plan Cóndor y fueron por Allende, Salvador Allende a Chile, que estaba en las mismas condiciones que hoy Bolivia. Yo les pediría a los hermanos bolivianos, por favor, si alguno lo está viendo, que anote las condiciones que tienen hoy económicas. ¿Cuánto crece el país? ¿Cuánto creció el PBI? ¿De quiénes son los hidrocarburos? ¿De quién es el litio? ¿De quién es el gas? ¿De quiénes son los recursos naturales? La pobreza y además también cuál es el índice de desigualdad en Bolivia. Anótenlo, porque dentro de 4 años lo vamos a llamar de nuevo y le vamos a preguntar cómo le fue con esta ida de Evo Morales. Vamos a ver qué pasaba con Carlos Mesa. Veamos qué pasaba con Carlos Mesa en el 2008. Octubre de 2008, en los Wikileaks. Estos son los cables que mandaban las embajadas a Estados Unidos, al Departamento de Estado. Carlos Mesa dice ahí básicamente que va a ser la campaña anticonstitución. Y además, una campaña agresiva, anticonstitucional, y además era el encargado justamente de sacarlo a Evo Morales, de darle a Evo Morales, de socavarlo a Evo Morales. Estos eran los Wikileaks que llegaban acerca de Carlos Mesa y Evo Morales. Carlos Mesa era el actor principal para los Estados Unidos dentro de Bolivia para quedarse con los hidrocarburos, para quedarse con los recursos naturales. En aquel momento, en el 2008, fue el primer intento de golpe a Evo Morales y trascendían los Wikileaks. Ahí Estados Unidos estaba viendo de qué manera entrarle y Evo Morales le marcaba la cancha de la manera en que viste. Y ahora vas a ver el sitio de Estados Unidos que hoy lo levantó el propio país. Hace unos días nosotros pudimos sacar unos print de pantalla y fíjate, se llama Behind Back Doors. 8 de octubre de 2019, ¿sí? Fíjate lo que dice, van a ir a Estados Unidos contra Bolivia, parte 1. ¿Cómo Estados Unidos iba a ir contra Bolivia, la parte 1? Lo que va, 30 días antes, ¿no? Estados Unidos va a ir contra Bolivia, 30 días antes de las elecciones, antes de todo. Y ahora vas a ver qué decía el sitio. ¿Por qué Estados Unidos iba a ir contra Bolivia? Este sitio fue levantado hoy por Estados Unidos. Anticipó hasta los actores, los momentos en que iba a entrar cada uno en este golpe de Estado que fue pergeñado por Estados Unidos en Bolivia. Dale. Sugerimos al presidente del Estado que renuncie a su mandato presidencial por el bien de nuestra Bolivia. He decidido renunciar a mi cargo de presidencia. El 8 de octubre pasado, es decir, 12 días antes de las elecciones que ganó Evo Morales, el sitio norteamericano Behind Back Doors, que difunde informes de inteligencia, publicó detalladamente lo que sucedería en Bolivia durante los días siguientes. Bajo el título Estados Unidos contra Bolivia, el sitio norteamericano advertía que Estados Unidos estaba desarrollando un golpe que ya tenía fecha de explosión, finales de 2019.
El informe señala que el diseño de los operativos se centralizó en Estados Unidos, donde residen expresidentes bolivianos como Gonzalo Sánchez de Lozada, célebre por ser un presidente de Bolivia que no sabía hablar español. Gonzalo Sánchez de Lozada, por el bien de nuestro país, por unirnos, por buscar un plan que es la síntesis de dos proyectos nacionales. El sitio norteamericano anticipaba que Estados Unidos financiaría el golpe en Bolivia a través de la USAID, una fundación de la CIA que fue expulsada por Evo Morales en el año 2013. Cada vez que Estados Unidos invade países, lo hace acompañado de una campaña de propaganda que reitera que es a nombre de la justicia, la libertad, la democracia. Quiero decirles, a Estados Unidos no le interesa la democracia, no le interesa los derechos humanos ni la justicia. Con esos fondos enviados por Trump, el sitio dice que se coordinarían acciones con militares retirados del ejército boliviano para derrotar al presidente. En mi calidad de presidente de la Asociación de Suboficiales, Sargentos, Cabos y Policías, quiero declarar públicamente motín policial. Según el sitio, Estados Unidos ya esperaba un triunfo de Evo Morales en primera vuelta y por eso desplegaron un plan durante toda la campaña, paralizando el país y buscando generar el caos. Ahora les voy a hablar cómo ha hecho Estados Unidos la injerencia en mi país. Simply put, Morales is no friend of democratic values. His regime has solidified control at the expense of the people and our own national security interests. The Bolivian people need our help, Mr. Speaker. Además, el gobierno de Trump buscaría provocar una ruptura tanto en el ejército como en la Policía Nacional, con el objetivo de generar sublevación dentro de las fuerzas y dejar al presidente y al pueblo sin protección ante las protestas. La policía boliviana está con su pueblo. Mientras tanto, el sitio dice que el candidato opositor, Carlos Mesa, se reunió en 2017 con funcionarios de la embajada norteamericana. La reunión fue secreta, pero después tuvo que admitirla porque trascendieron todas las grabaciones. Después fue el turno de los funcionarios de la embajada norteamericana, Marianne Scott y Rolf Olson, que se reunieron de manera informal con representantes diplomáticos de Bolsonaro, Macri y Piñera. En esas reuniones, los enviados de Trump buscaban apoyo para que los países del Cono Sur denunciaran fraude en las elecciones que ganaría Evo Morales. Por esa razón, las cancillerías de Argentina, Brasil, Chile y Paraguay se pronunciaron como se pronunciaron. Parece increíble. Por favor, Jorge, mostrame de nuevo el paño donde sale Behind Back Doors. Por favor, el portal de sitio, el que vimos hace un rato. Todo eso lo decían el 8 de octubre de 2019. Estados Unidos estaba detrás del golpe. Dijeron que ya habían arreglado a los militares, que habían arreglado a la policía, que Evo Morales iba a ganar en primera vuelta. Tal cual lo dice el sitio. Fíjate la fecha, 8 de octubre de 2019. Y al final te decía quiénes iban a ser los actores que iban a participar de esto. Lo nombra Carlos Mesa, lo nombra Macri, lo nombra Piñera, nombra todos los que dijeron que no había golpe en Bolivia. O son videntes o los tipos son de la CIA y pasan información. Pero ¿sabes qué pasó hoy? ¿Sabes qué pasó hoy? Mostrame qué pasó hoy con el portal, Jorge. Porque no vas a poder encontrarlo hoy en internet. Fíjate. No existe más. Fue dado de baja. No existe. El sitio no existe. Esto hace Estados Unidos. El país de las libertades, el país de la democracia, el país de la no censura, el país que brega por las democracias en todo el mundo. Eso hizo Estados Unidos. Un sitio de internet de Estados Unidos anticipó con nombre y apellido todo lo que iba a pasar en Bolivia. Y esta es la segunda parte del mismo sitio. Toda la información la sacamos de ahí, 8 de octubre de 2019, hace más de un mes. Dale. A los preparativos. El 8 de octubre, el sitio de inteligencia Behind Back Doors publicó que los Estados Unidos se habían jurado la caída de Evo Morales. If we don't pay attention to Bolivia, it will soon become another Cuba, another Venezuela. Es más, el mismo sitio de inteligencia dice que la CIA contactó a líderes religiosos evangelistas para canalizar el envío de fondos a los golpistas. La Biblia está volviendo al Palacio de Gobierno. Nunca más volverá la Pachamama. Bolivia es para Cristo. Padre eterno, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor, porque tu palabra se ha cumplido.
La escalada de conspiración norteamericana se desarrolló en 3 etapas. La primera fue la de la preparación política, asegurando el fortalecimiento del candidato Mesa y erosionando la figura de Evo Morales a través de los medios y de las redes sociales. Parte de la tarea estuvo a cargo de Jorge Tuto Quiroga, expresidente de Bolivia, quien fue el contacto con la Organización de Estados Americanos. Nuestro pedido a la OEA, al señor Luis Almagro, para que en un tuit haga un pronunciamiento, tienen las actas, la misión de la OEA lo sabe. Publíquenlas, disemínenlas, muestren al mundo que en Bolivia Evo Morales no tiene mayoría, que habrá segunda vuelta y liberaremos a Bolivia del minimaduro boliviano que es Evo Morales. La idea del plan que legó Estados Unidos fue llegar a las elecciones con el país paralizado y por eso organizaron un paro general el 10 de octubre. El camino después de las elecciones incluía denunciar fraude, buscar apoyo internacional, pedir intervención de la OEA y proscribir a Morales. El sitio norteamericano también anticipó que Fernando Camacho sería uno de los protagonistas del pacto y que obedecía órdenes de un empleado de la Embajada de los Estados Unidos llamado Rolf Olson. Un golpe de Estado claramente orquestado por Estados Unidos y apoyado por fuerzas de inteligencia, tanto el Pentágono como el Servicio de Inteligencia Civil de Estados Unidos. Increíblemente, un sitio periodístico de Estados Unidos anticipó hace un mes lo que sucedería en Bolivia y lamentablemente todo se cumplió al pie de la letra. Como en Estados Unidos levantaron el sitio, nosotros mañana vamos a publicar esto en el sitio ADN TV, el sitio oficial de nuestro Facebook. Lo vamos a publicar en nuestros Twitter para que veas verdaderamente lo que pasaba el 8 de octubre. El 8 de octubre te decían con nombre y apellido qué iban a hacer en Bolivia los norteamericanos. ¿Quién es Camacho? Es el líder opositor que supuestamente surge de la nada. Es el líder opositor que supuestamente representa al pueblo. ¿Un tipo del pueblo? ¿Un tipo del pueblo que está en los Panama Papers? ¿Ese es un tipo del pueblo? En los Panama Papers siempre están los grandes empresarios que tienen conexiones con... ¿Con quién tiene conexiones la gente que está en general en los Panama Papers? ¿Dónde tienen empresas? Tratemos de entender qué son los Panama Papers. Bueno, son una investigación periodística global en la que participan 109 medios. Su importancia reside no solo en la información de presidentes, futbolistas o chefs, sino en los paraísos fiscales que desde el siglo pasado permiten ocultar el dinero. Les explicamos qué es un paraíso fiscal. Los paraísos fiscales o centros offshore son territorios donde sus sistemas tributarios son muy favorecedores para las personas y entidades jurídicas que no residen en ese país o estado. Según datos de organismos internacionales, existen 73 países en los 5 continentes que tienen esta cualidad para quienes buscan principalmente evadir impuestos en su país de origen u ocultar dinero. ¿Para qué fueron creados los paraísos fiscales? Los paraísos fiscales fueron creados para guardar, depositar, esconder dinero no obtenido honradamente o por la vía legal por parte de directores de empresas, dictadores, traficantes y otros. Estos países tienen a disposición de estos residentes grandes bufetes de abogados y asesores fiscales, auditorías y sucursales de grandes bancos expertos en estas transacciones. ¿Cómo afecta a los países en desarrollo estos paraísos fiscales? Pagar menos impuestos afecta la recaudación de los países. Las actividades que realizan las multinacionales, las empresas y personas adineradas tienen una ley que obliga al pago de impuestos. Si un país tiene menos recaudaciones, los recursos que tiene serán menores para enfrentar proyectos sociales y para su crecimiento y desarrollo económico. Por favor, esto es para pensarlo. Tenemos que pensar qué nos está pasando. ¿Y sabes por qué? Porque en un ratito vamos a hablar qué nos puede pasar a nosotros. Que le pase a Bolivia, quizá no te preocupe. ¿Y qué pasa si esos intereses están acá también? Va a y sé que no es culpa de ustedes, nunca he dicho, oiga, ¿por qué no saben? Porque sé que es su trabajo. Posiblemente ellos no lo saben. Entonces, yo creo que evitar todo esto si decir la verdad. Pero esa verdad le puede tener un costo. No es culpa ni de ustedes, ni del comité, ni del gobierno.
Relacionado con la ¿Qué puedo hacer yo para tener la noticia como la quiero? Relacionado con la ¿Qué puedo hacer yo para tener la noticia como la quiero? ¿Qué ha pasado, hermanos? ¿Quién ha disparado? ¿Los policías? ¿Bala? ¿Está bien? Hijos de... Dos son. ¡Ambulancia! Puta del helicóptero no le quiero decir. ¿De dónde han disparado del helicóptero? Del helicóptero han disparado. ¡Ahí hay otro herido! ¡Edwin! ¡Vámonos! ¡Vámonos, Edwin! ¿De dónde han disparado? De milicos, pues del helicóptero. ¿Del helicóptero han disparado? ¿De arriba? Sí. Puta, hay que grabar. ¿Está bien? ¿Está bien? Está sangrando su boca. Y abajo, bonito. Pero el titular es el criminal del pueblo. Ahora, ¿qué le sugiero más, presidente? Este es el poder ahorita. Los medios de comunicación, finalmente, no les digo que hemos quedado en segundo plano, pero el poder está aquí. No es un problema porque ya yo directamente a los medios que sé los evito. Sí, ahí estás. Buenas noches. ¿Qué pasa de aquí en más con Bolivia, Camacho? La paz ha vuelto a los bolivianos, la libertad, la democracia, la esperanza. Tenemos una Bolivia, la cual hay todavía que unir un poco más para liberar algunas preocupaciones. Ya no podemos seguir con mensajes de racismo, de discriminación ni odio. Bolivia es una sola, lo hemos demostrado los bolivianos, esta lucha es de todos los bolivianos. El único nombre que tiene es Bolivia y creo que todos los bolivianos debemos sentirnos orgullosos que de forma pacífica, valiente y devolviendo a Dios al palacio hemos podido lograr que la paz vuelva. Camacho, ¿y qué responde a las personas que lo están tratando de golpista, por ejemplo? No, son los radicales, solamente los radicales hablando de golpistas. No hemos tirado una sola bala. Los muertos han sido de nuestro lado. Sí, pero ha habido una represión hace algunos minutos recién hacia la gente que se estaba manifestando. ¿Estaba al tanto de eso? No. Yo lo único que he hecho es venir a hacer lucha pacífica, meter a Dios al palacio y no he reprimido a nadie. Fernando, se levanta el paro cívico. A las 12 de la noche a los pies del Cristo Redentor. ¿Qué pasará con Bolivia de aquí en más? ¿Cuánto piensan que puede llegar a normalizarse dentro de lo que está sucediendo por estas horas? Bolivia está normal, Bolivia tiene una presidenta, ha vuelto la paz a Bolivia. Muy normal no está Bolivia, Camacho, cuando vemos lo que está sucediendo en las calles. Bueno, ayer he llegado de Santa Cruz de la Sierra a su ciudad y veo un panorama totalmente diferente al que me encuentro aquí en La Paz, ¿no? Hay un país dividido. No hay un país dividido. No diga eso. Haga objetividad. ¿Por qué no? Es que la objetividad me lleva a que ayer estuve en Santa Cruz de la Sierra y he encontrado una realidad que es distinta a la que he encontrado recién en la calle. Hágalo por Dios, ¿ya? Bueno, muy bien. Esa es la palabra. Fíjense cómo estamos trabajando, ¿no? De Fernando Camacho, quien se asomó en algún instante en el balcón. Totalmente, por eso llegamos hace 2 minutos, Cris, te cuento, que pudimos atravesar las vallas de seguridad de la policía y tratamos también de tener la familiaridad de algunos de los rostros que han estado en el interior mientras nosotros estábamos corriendo entre los gases lacrimógenos. Les aseguro que de un momento a otro, porque tenemos que ver si alguien ha quedado también en el Palacio de Gobierno, si sale algún senador, algún representante legislativo, vamos a hacerle esa pregunta. Y fijarnos dónde está Áñez, Marian, tranquilo. Y lo raro es qué hace Camacho ahí, en carácter de qué está Camacho, ¿no? Porque la que asumió es Áñez, pero el gran vocero es Camacho. ¿En carácter de qué está Camacho? Claro, porque él es un representante de una unidad cívica, ¿no? Que aquí se usa mucho en cada uno de los departamentos de Bolivia, que es una figura desconocida en nuestro país. Claro. Pero no tiene un cargo de funcionario. Tranquilo, Marian, ubicate, sí, seguí olfateando, buen laburo, insistimos. Llega Mariano con nuestra cámara y es allí Camacho, este personaje
Reinaldo, que definitivamente ante la pregunta de Mariano me quedo. Mariano le dice algo totalmente lógico. Hay una Bolivia dividida. Algo de sentido común que lo ha vivido Mariano en estas 24 horas, bueno, que lo hemos... aterrizando en un lugar y llegando a otro. Es algo simple Mira, y lo niega. Con los cánticos que encontró Mariano en un lado y en el otro, cuando estaba en Santa Cruz de la Sierra, el cántico era "esto no es un golpe". Y acá en La Paz el cántico era "esto es una dictadura". Eran dos Bolivias Sí, en un recorrido, ¿no? Va a ser difícil este proceso. No es un problema porque ya yo directamente a los medios que sé los evito. No es un problema porque ya yo directamente a los medios que sé los evito.